empieza con el acoplamiento excitocontráctil, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo es la mecánica de la contracción del corazón? ¿Cómo se contrae? ¿Por qué se contrae? ¿Del músculo en general o del corazón? Estamos hablando del corazón. Claro. Hay una copia entre la actina y la Es el miosina. complejo, así tal cual como el doctor dijo, el complejo actina-miosina. ¿Qué pasa? El corazón tiene una propiedad que es en presencia de calcio, cuando se libera, o sea, calcio inducido por calcio. Así es realmente como se refiere en los libros. Cuando se propaga el calcio, deja ver un receptor para que se acople la actina y la miosina. Descubre el receptor que me parece que es el de troponina o tropimiosina, así es tal cual. El de tropimiosina y se acopla y se da el acortamiento. Perfecto, es decir que vos necesitas calcio para que haya esto. En Sin presencia calcio de no. Entonces vos a un paciente que le das un inotrópico ya sabés cómo funciona un inotrópico. Sí, porque el general por vida de segundo mensajero, que lo que hace es liberar calcio retículo endoplasmático y generar estos cambios conformacionales entre la actina y la miosina. Digamos que todos los inotrópicos van a actuar de la misma manera. No sé si de la misma manera, porque por ahí Sí. Y una vez que tengo la contracción, ¿es un fenómeno activo o pasivo? Activo, porque depende de ATP. Necesito ATP. Necesita ATP, sí señor. Y una vez que se contrae, ¿cómo se relaja el corazón? De forma pasiva, pero por medio de la... ¿cómo se llama esto? Lo que pasa es que si veíamos lo del otro día de las fibras, en la última fase también hay salida de sodio o entrada La pregunta es cómo se relaja el corazón. Ella me está diciendo que sería un fenómeno activo. ¿Por qué es un fenómeno activo? Porque usa ATP por la bomba sodio de potasio que hace. Pero la bomba no tiene nada que ver con el calcio. Hablamos de una bomba de sodio de potasio. Bien, vamos encaminando. La pregunta del millón, ¿pasivo o activo? Ella dijo pasivo, él dijo activo, pero él me impuso una bomba. Claro, lo que pasa es que cuando se utiliza el ATP y se convierte en ADP, ese sustrato que permanece ahí lo utiliza el célula para el siguiente potencial de acción. Pero no importa, no mezclemos contracción y potencial de acción. La semana pasada vimos la conductividad, la excitabilidad y el automatismo. Hoy vamos a ver la otra propiedad, que es la contracción, y la otra propiedad, que es la relajación. Esto tiene mucho que ver para ustedes, ¿sí? Ahora, después yo les voy a explicar por qué. Porque hoy cuando vos tratás a un paciente decís, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? La insuficiencia cardíaca puede ser por disfunción sistólica o por disfunción diastólica, ¿verdad? ¿Sí o no? Antiguamente todo era pérdida de la contracción, ¿sí? Hoy sabemos que, digamos que están palma a palma. Ahora el error más grande que cometemos cuando hablamos de la disfunción diastólica, el primero de los errores es la relajación. Entonces, la primera pregunta del millón es, ¿la relajación es un fenómeno activo o es un fenómeno pasivo? Es que no estoy segura, por eso es que no le... Pero acá estamos para charlar. Yo la verdad que si no me quedo en casa. La idea es que los dialogueros somos grandes, somos todos médicos, hacerla más divertida, ¿no? Porque si no vengo yo, recito la clase, me la sé de memoria, ¿sí? Entonces, para que pensemos qué utilidad le vamos a dar a todo esto, porque conocer la fisiología es poderle dar una utilidad. Y acá hay un gran error que el 90% de los médicos cometen, y sobre todo cuando tratan a los pacientes, ¿sí?
Entonces, ¿pasivo o activo? Tiene que ser Activo, ¿por qué? No sé, por decir. Yo lo pensaba. Cuando uno dice algo tiene que tener un fundamento. Yo lo pensaba de lo que habíamos visto la otra vez, la semana pasada, Sí. con la fase final de la potencial reacción, que donde uno piensa ahí que por ahí la célula ya estaría. Pero la fase final ya está, porque vos estás en la contracción en la fase 2 del potencial de acción. Sí. Y después se relaja. La célula ya pasó. La pregunta es un fenómeno activo o es un fenómeno pasivo? Te la voy a complicar más. ¿Es un fenómeno físico o es un fenómeno químico? Y ahí viene el gran error de la gente. Tiene que ser químico, porque si se liberó el calcio del medio intracelular al medio extracelular para que se dé en presencia de calcio, por concentración tendría que tener. No va a chamullar a nadie, la verdad. Es lo que. No lo sé. ¿Y? Usted, doctor, dijo pasivo, pero ya se arrepintió. No me he arrepentido. Yo creo No que- se arrepintió. ¿Cuál es su nombre? Grace. Grace. ¿Y usted, doctora? ¿Qué opina? ¿No opina? ¿Pero puedo opinar? Bueno. Es un fenómeno activo. Chicos, así como yo necesito ATP para entrar calcio, necesito sacar calcio. ¿Sí? Y para sacar calcio necesito ATP, porque necesito una bomba que recapte calcio. Entonces ya aprendimos algo, tanto ¿sí? el fenómeno activo de la contracción y el fenómeno activo de la relajación. ¿Fenómeno físico o químico? Más fácil, químico, si tiene que ver con el metabolismo del calcio. Entonces, lo primero que uno tiene que aprender es cómo es el metabolismo del calcio. Ahora, la pregunta del millón. Cuando yo le doy doy noradrenalina, ¿sí? A un paciente, ¿qué le pasa con la contracción? ¿Aumenta? ¿Por qué aumenta la contracción? Porque hay estimulación del receptor beta-1 adrenérgico. Muy bien. Que genera. Que transforma el ATP en AMP, eso genera el estímulo para que entre el calcio a la célula. Bárbaro. Qué bueno, ya sabemos, la noradrenalina o la adrenalina son inotrópicos positivos. Pregunta del millón. La noradrenalina y la adrenalina, ¿qué hacen con la relajación? ¿Aumentan la recaptación de calcio o disminuyen la recaptación de calcio? La aumenta. Aumenta la recaptación de calcio. Muy bien, aumenta la recaptación de calcio, porque hace lo mismo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué drogas para el tratamiento de la disfunción diastólica por alteración de la relajación ventricular? ¿Cómo? No entendí. Cuando vos tenés una alteración de la relajación, vos decís, mira, yo tengo una insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. Dentro de la disfunción diastólica hay diferentes mecanismos. Podemos decir que es por alteración de la distensibilidad o por alteración de la relajación. Perfecto. Es por alteración de la relajación. ¿Qué droga le das? ¿O qué droga estás acostumbrada a vos darle a un paciente que tiene disfunción diastólica por alteración de la relajación? Un diurético y... Muy bien, el doctor lo dijo, se usa metabloqueante. Ahora explícame cómo, que vos me dijiste recién, que vos necesitas que la noradrenalina mejora la relajación y vos le das un metabloqueante. Quiere decir que cuando yo le doy un metabloqueante empeoro la relajación. Entonces, ¿cómo me explicas el fenómeno de todos los genios que dicen que los betabloqueantes mejoran la relajación? Mentira. ¿Está claro? Primer concepto errado. ¿Por qué?
Los betabloqueantes prolongan la duración de la diástole y por eso puede mejorar. Pero la relajación, ¿dónde empieza? Del corazón. ¿Cuándo empieza a relajarse el corazón? ¿En la diástole? La diástole es el llenado ventricular. ¿Y cuándo empieza a relajarse el corazón? Cuando termina de contraerse. ¿Y cuándo termina de contraerse? A mitad de la sístole. Quiere decir que fundamentalmente hay un periodo que lo vamos a ver hoy, que es el periodo de relajación isovolumétrica. Entonces, el genio que le va a decir a ustedes que los beta-bloqueantes mejoran la relajación no conoce la fisiopatología del metabolismo del calcio. ¿Está claro? Entonces yo tengo que ver cómo se contrae y cómo se relaja. Y esa contracción y relajación ya aprendimos fenómenos activos. Fenómenos que tienen que ver con el metabolismo de unión. Ese ion es el. Claro. Dice, ¿qué es el acoplamiento excitocontráctil? No es otra cosa que el mecanismo mediante el cual el potencial de acción va a generar la contracción de la fibra. ¿Está? Si no tendríamos acoplamiento excitocontráctil, ¿sí?, no podría ocurrir esto. ¿Y qué es fundamental del acoplamiento? Que todas las fibras se contraigan a unísono, ¿sí? Porque si una contrae para acá, otra contrae para allá, el corazón ¿cómo se contrae? Mal. ¿Ok? Muy bien. Dentro de la estructura histológica del corazón, para que se contraiga en forma unísona, ¿qué es importante? ¿Qué estructura histológica es la que va a permitir que el corazón se contraiga en forma uniforme? Los discos intercalares. Muy bien. ¿Por qué? Porque facilitan el intercambio de ion entre una célula y otra. Porque facilitan la velocidad de conducción y permiten que todas las células se contraigan al unísono. ¿Está? Muy bien. Son los más importantes mecanismos de la contracción. ¿Qué otra cosa importante necesito conocer yo en la contracción? Lo que dice ahí. Los túbulos T o túbulos transversos. Y eso forma lo que se llama la tríada. ¿Sí? Son metidas para adentro de la membrana celular, también llamadas invaginaciones de la membrana celular, y a cada lado, ¿sí?, tengo retículo sarcoplasmático. ¿Está? El retículo sarcoplasmático, ¿qué hace? Guarda el calcio, ¿sí? Y tiene un receptor específico para guardarlo. Tiene un receptor que es el receptor de rianodina y guarda el calcio. ¿Claro? Calcio que se va a liberar a la célula. Por eso, como dijo él, la contracción es calcio estimula calcio. Si el retículo sarcoplasmático no tiene calcio, no hay contracción. Porque con el calcio que entra, no me sirve. ¿Y dónde vuelve el calcio? Fundamentalmente al retículo sarcoplasmático. Poco vuelve por el canal afuera. ¿Y quién modula eso? Otra proteína, que es la calmodulina. ¿Está claro? Es decir, hay muchas proteínas. Y ahora vamos a ver. Pero esto de la tríada es importantísimo, porque me permite a mí ver cómo se estimula la salida de calcio. ¿Está? Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Un sarcómero, la suma de varios sarcómeros da origen a una miofibrilla, varias miofibrillas forman una fibra muscular. ¿Y qué es el sarcómero? Es la unidad funcional. Vamos bien, pero falta. ¿Qué falta? Una palabra. Es la unidad
funcional de la contracción. Es la unidad átomo-funcional de la contracción. ¿Está claro? Cada sarcómero tiene una estructura especial, cada sarcómero está formado, ¿sí?, por miofilamentos gruesos y miofilamentos finos, ¿sí? Es decir, cada sarcómero está formado por proteínas, ¿sí? ¿Y qué proteínas conocen ustedes que forman un sarcómero o que me van a permitir la contracción? Actina, miosina. Muy bien, actina y miosina. ¿Y qué más? ¿Ninguna más? Mira, había dicho la tropomiosina, pero no sé si es otra proteína o es la miosina que tiene alguna estructura. No, la miosina tiene una estructura formada por una cabeza y una cola, que se llama meromiosina pesada y meromiosina liviana. ¿Sí? Está conformada por dos. ¿Está claro? Pero no. Entonces podríamos decir que existen dos tipos de proteínas. ¿Sí? Las proteínas contráctiles, que son la miosina y la actina, y las proteínas reguladoras, que son la troponina, la tropomiosina y quién más. No, la troponina y la tropomiosina. Después vamos a ver, ¿sí? ¿Está? Y falta una proteína reguladora. Cuando yo empecé a estudiar hace muchos años no existía. Hoy aprendimos y tiene un papel fundamental en la regulación, pero no de la contracción, de la relajación del corazón. Es una proteína reguladora, así como la troponina y la tropomiosina son proteínas reguladoras de la contracción. Esta es una reguladora de la relajación. Bueno, se llama tirina. Entonces tenemos proteínas contráctiles, proteínas reguladoras. La reguladora esta es la tirina. La troponina TI no es nada, es una sola. Tiene tres componentes. Un componente I, un componente T y un componente C. ¿Está? Que ahora lo vamos a ver. ¿Eso qué significa? Tengo un componente T porque se une a la tropomiosina. Tengo un componente I porque es inhibitorio. Y tengo un componente C porque se une al calcio. ¿Está claro? Entonces esa es la troponina. Y vamos a ver cómo actúa en el mecanismo de contracción. Pero es una proteína miocárdica, ¿sí?, de alta sensibilidad, que es la que medimos hoy. Bueno, dice, está formado por filamentos gruesos de miosina, filamentos finos de actina e intercalados unos con otros. Por cada 6 de actina hay uno de miosina. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? ¿Ustedes vieron cómo funciona una persiana? ¿Vieron que tiene una cremallera? No, acá fue lo mismo. De la miosina, 6 actinas, y cuando tira una, por mecanismo de cremallera, va tirando la otra para acercar. ¿Está? Por eso se dice que por cada componente de miosina hay 6 actinas. ¿Está? No voy a hablar histológicamente de lo que son las bandas I, las bandas Z, porque no tiene importancia, ¿sí? Y ahí tienen el músculo cardíaco con sus proteínas contráctiles, ¿sí? Vemos acá, fíjense arriba, esta es la cadena, ¿sí? Esta es la miosina con su cabeza y con su cuerpo. La actina, en el medio de la actina pasa la tropomiosina. Y ahí tienen cómo funcionaría a grandes rasgos, ¿sí?, el mecanismo. ¿Está? Tengo un potencial de acción. Tengo un potencial de acción. Despolarizo la membrana.
la membrana despolarizada permite la entrada de calcio, el calcio ingresa a la célula se une a la porción de la troponina, destraba el sistema y se produce la acción de la miosina con la actina. ¿Está? La cabeza se une y tira, como si tuviera una persiana. Ahora dice, si el músculo tiene actina, tiene miosina y tiene ATP, ¿por qué los músculos no se encuentran en estado permanente de contracción? Si tienen todo. Porque le falta lo más importante, el potencial de acción. Si no hay potencial de acción, no hay estímulo. ¿Está? Necesitamos el potencial de acción. Y por eso es el acoplamiento éxito-contrario. Bueno, este es un gráfico muy divertido. Dice relajación. Esto es para que aprendan y les quede grabadito. ¿Sí? Bien. El corazón está así, relajado. ¿Qué dice? La membrana celular tiene un canal de calcio que está cerrado. ¿Sí? La miosina está por su lado. La actina está por su lado. Pero la actina tiene a la tropomiosina que está bloqueando el sitio donde se va a tener que unir la miosina. ¿Sí? Lo bloquea. ¿Sí? Y tiene a la troponina que está unida a la tropomiosina por la porción T. Y tiene otra troponina que es inhibitoria, que está inhibiendo el sitio activo. Y tiene otra porción, que es la porción C, que es la que está esperando que llegue calcio. En estado relajado estamos así. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos el estado? Pasamos a la contracción. Entonces, llega un estímulo por el potencial de acción, ¿sí? Se abre, estimulo y abro el canal de calcio, entra calcio a la célula, el calcio estimula el retículo para que salga más calcio, calcio estimula calcio, se une a la troponina, desinhibe el sitio activo, liberando el sitio, y se une la miosina. Y ahí tenemos el mecanismo de contracción. ¿Qué quiere decir? Que aprendimos que el mecanismo de contracción es calcio dependiente. Si no hay calcio, no hay contracción. Ajá. Muy bien. Para que esto se relaje hay que sacar el calcio. ¿Sí? Necesitamos una bomba. ¿Sí? Esa bomba trabaja en el retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Sacando calcio. ¿Sí? Y esa bomba es estimulada por una proteína específica que se llama fosforamban. Cuando yo activo ATP, fosforilo a la fosforamban, ¿sí? Y el mecanismo de acción va a ser la recaptación de calcio por el retículo sarcoplasmático. Y acá aprendemos que la relajación es un fenómeno activo que necesita de fosfatos de alta energía para fosforilar una proteína que se llama fosforamban, que es la que estimula fosforilada a la bomba que hay en el retículo sarcoplasmático para que empiece a recaptar calcio. La fosforamban tiene mecanismos de acción hoy con algunos de los inotrópicos y relajantes. ¿Sí? Por ejemplo, milrinol. ¿Está? Así como vamos a ver, diferentes inotrópicos.
Entonces, esto es lo más importante. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahí está, vuelvo para atrás para que lo vean. Estas son las bombitas, recaptando el calcio en el retículo. Y volvemos al punto 0. ¿Ok? ¿Alguna duda con la mecánica de la contracción? No, vi dos bombas, ¿no? Una Sí, sacando, y otra que saca el calcio claro, hacia una que mete al retículo y central, otra que lo saca para afuera. No te olvides que entró y otra calcio. del citosol. Sí, entró calcio en la membrana celular De que membrana. recapta. Pero lo más importante, la mayor cantidad de calcio la aporta el retículo sarcoplasmático. Por lo tanto, vos lo que tenés que recaptar es la mayor parte que aportó el retículo sarcoplasmático. Volver a las cisternas del retículo sarcoplasmático. ¿Está claro? ¿Sí o no? Clarito como el agua. ¿Está? Bueno, ciclo cardíaco. Lo más fácil de todo. ¿Sí? Ahora van a trabajar ustedes, no yo. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Qué es el ciclo cardíaco? Porque la verdad que, ¿qué es el ciclo cardíaco? Es como el conjunto de cambios que fundamentalmente engloban la contracción y la relajación en un periodo de tiempo. Ajá. Cambios. ¿Qué más? Digo, porque cada motorcito de contrariedad tiene distintas etapas. No, eso sí, ahora lo vamos a ver. ¿Dónde empieza el ciclo cardíaco? Porque ahora vamos a ver eso. Tenemos que saber dónde empieza. ¿Dónde empieza? Una pregunta fácil. Exacto, es un ciclo, puede empezar donde yo quiera que empiece. Por eso es una pregunta fácil. ¿Sí? ¿Y entonces qué es el ciclo cardíaco? Es el conjunto de fenómenos eléctricos, físicos y mecánicos que ocurren en cada latido cardíaco. Eléctrico, físico, mecánico. Muy bien. ¿Alguno puso un catéter de Swan? Uno solo. Uno solo. Muy bien. En el COVID no lo usamos. No se usaba en el COVID. Ajá. Pusiste un Swan, así que conoces. Mostrame el ciclo cardíaco con un Swan. Ya que pusiste un Swan, así le explicás a tu compañero. Yo, mirá, tenés todas las marcadores. Pero es como si vos vas a poner un Swan Gun, tenés que saber el ciclo cardíaco que pusiste un Swan. ¿O no? Sí, sí, sí. Dibujame el ciclo cardíaco con un Swan. A medida que vas progresando me vas mostrando. Lo que me acuerdo del ciclo cardíaco era que tenía un loop. No, ese es el loop presión-volumen. Eso no es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene que ver con los fenómenos en relación al tiempo. Entonces vos estás poniendo un catéter de Swan. Sí. ¿Sí? Por lo tanto estás midiendo presiones. Sí. Y a medida que vas poniendo, vas midiendo presión en el tiempo. ¿Está claro? Entonces yo lo que quiero que vos que pusiste un catéter de Swan me muestres las curvas de presiones que ponés cuando pones un catéter de Swan y que me dibujes el ciclo cardíaco cuando vos pones un catéter de Swan. ¿Te maté? Sí. ¿Eso por qué? Porque vos querías poner el catéter de Swan. Sí. Pero no el ciclo cardíaco. Nunca. ¿Eh? Me clavaba nunca. No sabés el ciclo cardíaco poniendo un catéter de Swan. Muy bien. Doctor, ¿usted puso Swan? No. No, ¿Hizo un electrocardiograma alguna vez? sí. Muy bien. Hágame el ciclo cardíaco con un electrocardiograma. Y explíquemelo. Para que ustedes vean que lo que utilizan todos los días es el ciclo cardíaco.
Prepárese, doctora, que con qué saldré yo ahora. No es lejos. ¿Eh? No es lejos. Va, podría, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Y entonces? Muy lindo el electro. Yo quiero el ciclo cardíaco. Sístole, ahí está bien. Sístole y diástole. Claro. Para empezar. Como es un complejo a 4 cámaras, 2 y 2, primero expliques. estaría la despolarización auricular. No, yo quiero que me marques ahí el ciclo cardíaco. Yo ya conozco que la onda P es la despolarización auricular. ¿Sí? Claro. A ver, ya que sabés tanto la onda P, la despolarización auricular. ¿Por qué cuando tengo un agrandamiento auricular la P aumenta su amplitud y cuando yo tengo un agrandamiento de la aurícula izquierda aumenta su longitud? Claro. Ya que Claro. me querés versear. No, para nada, doctor. Bueno, así, poneme el sístole y diástole. No, realmente, como son fenómenos físicos, más que todo es por lo que se aleje y se acerque del electrodo que está poniendo. Por eso es que se alarga. Nada que ver, yo quiero el ciclo cardíaco. Eso es un fenómeno eléctrico que tiene que ver, como vos decís, en función del tiempo. Sí. Entonces yo quiero la sístole y la diástole. Si vos estás haciendo un electrocardiograma, Claro. ¿dónde está la sístole? Esta ¿Dónde es está? la sístole auricular y esta es la sístole ventricular. Ajá. Como se solapa acá, pero aquí se está relajando. Está bien. Entonces, ¿de la dónde a aurícula. dónde va la sístole y de dónde a dónde va la diástole? Claro. Y que te vean tus amigos. Como yo lo veo, sería esta la sístole auricular. Yo quiero la sístole. Perdón, sí, la sístole auricular. Y esta es la sístole ventricular. Ajá. Pero yo quiero que me des en el ciclo cardíaco la sístole y la diástole. No la sístole auricular. Yo quiero el fenómeno sistólico y el fenómeno diastólico. Que me marques ahí. Nada. No sé. No de esa forma. La única forma. Sí, por eso. No hay dos formas. Mejor. Sí, como quieras. Doctora, ¿usted No. hizo alguna vez un ecocardiograma? Sí, claro. ¿Eh? Sí. Sí, vio muchos ecocardiogramas. Pues veía, pero cómo lo hacía la doctora, pero no. Está bien, pero cuando usted lo ve, lo aprende el ciclo. Sí, pues él más o menos miraba ahí. Dibuja. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, doctora? Dibújeme el ciclo cardíaco en un modo, el más fácil de todos, el modo M de apertura de la válvula mitral. No sé, pero no puedo inventar. Pero entonces, ¿para qué va a hacer eco? Si no vio el ciclo cardíaco. Sí, no sabe lo que le voy a preguntar. Pensé que me estaba diciendo lo mismo de Lucas. No, a usted le voy a preguntar otra cosa. ¿Usted revisa al paciente? ¿Le toma el pulso? Sí. ¿Sí? ¿Sabe cómo se llama el registro gráfico del pulso? No. No se acuerda cómo se llama el registro gráfico. Bueno, se llama efimograma. ¿Sí? Entonces yo ahora le voy a pedir que usted me dibuje el ciclo cardíaco cuando toma el pulso arterial. Porque cuando usted está tomando el pulso arterial, puede hacer un registro gráfico y tiene el ciclo cardíaco. Nunca supe. Doctor, ¿usted sabe lo que es el pulso venoso? ¿Cómo? Hay pulso venoso. Ay, chicos, me estoy por colapsar. El estén se me está por tapar en este momento. Es que yo comprendo que la onda de pulso es una propiedad de la arteria
en el Ah. cual el músculo liso. ¿Usted cursó medicina? Sí. Ah, bueno. Hasta el otro día. Existen dos pulsos, el arterial y el venoso. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental que hay entre el arterial y el venoso? ¿La oxigenación? ¿Eh? ¿La oxigenación? No, cuestión de pulso. Que no. Que el pulso arterial se palpa pero no se ve. Y el pulso venoso se ve pero no se palpa. ¿Cómo se llama el registro gráfico del pulso venoso? Semiología básica. Muy bien, o flebograma. Por lo tanto, entonces, el doctor me va a dibujar el flebograma y en el flebograma me va a marcar el ciclo cardíaco. No recordar. ¿Se dan cuenta que algo tan fácil como los dibujitos que ustedes ven, si todos los días cuando agarran un libro y dicen, uy, a esto es el ciclo cardíaco, lo aplican todos los días? ¿Sí o no? ¿Está? Bueno, mire, yo le voy a hacer 3 dibujos y después le voy a dar la clase. A usted que le pregunté, pone un Swan-Gan. Muy bien. Cuando usted pone un Swan-Gan, ¿por dónde lo pone? Por una tarsión venosa central. Y al primer lugar donde llega, ¿dónde es? Muy bien, entonces usted cuando llegó a la aurícula derecha va a ver una curva de presión. Esa curva de presión es la curva de presión de la aurícula derecha, ¿correcto? ¿Qué ondas tiene la curva de presión de la aurícula derecha que usted vio? Muy bien, ¿cuáles son? La A y un valle. Olvídese, el flebograma es el registro gráfico del pulso venoso. Por lo tanto, mide volúmenes y no presiones. Así que ahora estamos en presiones de la aurícula. Una onda, perfecto. ¿Qué más? La onda, creo que era C de contractibilidad de la aurícula. No, es C, pero no de contractilidad. Sigue, ¿qué más? Y tenía 2 valles. En la presión no hay ningún valle. Cuando usted entra con el Swan-Gan no tiene ningún valle. Siga, ¿qué más? No, lo que veo en el monitor es eso, la onda del... A, C y B. Esa onda que usted dice, uy, estoy en la aurícula, ¿qué variación de presión tiene? ¿Qué valor tendría? Seguro que usted entra y dice, esta es la aurícula, porque estoy viendo que tiene esta presión, por eso me metí en la aurícula. ¿Qué variación de presión tiene? Porque usted sabe que está en la aurícula, ¿sí? Porque se metió en una variación de presión. Y entonces, no sabe. Yo queremos poner el Swan para hacernos la manito, pero yo cuando pongo un Swan tengo que saber por qué lo pongo. Bueno, tiene 3 curvas, como les dije, y la variación de presión está entre 0 y 5 milímetros de mercurio. La aurícula es una cavidad de baja presión, no puede soportar presiones, pasa eso. Por lo tanto, yo cuando entré, como dice él, entré con mi curva. Estoy en la aurícula, mira. Dibujito, estoy en la aurícula. Y aparece eso. Ahora resulta que en la aurícula, ¿dónde entré? Paso por la tricúpida al ventrículo derecho. Muy bien. Cuando llegó al ventrículo derecho, ¿cómo se dio cuenta que está en el ventrículo derecho? Porque tengo un gráfico para aumento de presiones. Porque tiene un gráfico. ¿No será que el ventrículo derecho tiene presiones? Tiene presión. Muy bien, tiene una curva de presión. Sí. Sí, muy bien. Esa curva de presión, ¿qué valores tiene? Porque usted tiene que saber que está, porque en una de esas usted cuando le puso el Swan no se dio cuenta y le perforó el tabique interventricular. Y ahora en vez de en el derecho está en el izquierdo. De perogrullo, como dice. ¿Y cómo sabe que está en el ventrículo derecho? Es una cámara de menor presión que el izquierdo.
Eso sí, yo quiero saber por qué usted puso un swan. Y yo quiero saber por qué puso un swan. Que lo puso y ya sabe que está en el ventrículo derecho. ¿Cuánto es la presión del ventrículo derecho? Para saber que está en el ventrículo derecho y no se pasó y está en la arteria pulmonar. O no se perforó y está en el ventrículo izquierdo. Esto es el ciclo cardíaco, ¿eh? Porque estos dibujitos que yo estoy haciendo acá con un catéter de Swan, lo vamos a ver ahora en los dibujitos del ciclo cardíaco. No me acuerdo bien el valor, pero ronda los 10 milímetros de mercurio. Usted no se acuerda del valor de un ventrículo. Bueno, ¿sabe cuál es lo más importante que usted tiene que saber cuando hace cardiología? No usted, todo. ¿Cuáles son las presiones de la cavidad cardíaca? Si yo no conozco las presiones de la cavidad cardíaca, no puedo hacer nada de la cardiología. Entonces no puedo ponerme medio suave. Ni puedo ir a la sala de hemodinamia, ni puedo hacer nada. ¿Está claro? Muy bien. Usted se va a dar cuenta porque va a pasar de acá y va a tener una curva que hace así, ¿bien? Así. Así. Donde va a tener una presión sistólica que va a ser de 25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y una presión diastólica que no va a superar los 7 a 8 milímetros de mercurio. ¿Está? Estas curvas las van a ver, ¿eh? Son las del ciclo cardíaco. ¿Y después dónde vamos? Arteria pulmonar. Muy bien. ¿Y cómo se dio cuenta que ahora está en la pulmonar? ¿Cómo se dio cuenta que no se volvió a la aurícula? Con las ondas. Ajá, ¿y cómo son las ondas? No son parecidas, pero como la primera parte. ¿Me parece? Tiene 5 milímetros de mercurio de presión. Qué duro, ¿eh? Yo lo único que hago es que la fisiología la aprendan aplicada. ¿Sí? Mira, doctor, cuando usted pasó, le va a aparecer una curva que es así. ¿Y qué le está diciendo? Que la presión sistólica es la misma, pero la presión diastólica de la pulmonar es de 8 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Quiere decir que si yo parto acá, tengo un gráfico del ciclo cardíaco de presión auricular en función de tiempo. Si parto acá, tengo un gráfico del ciclo cardíaco del ventrículo derecho. Y si parto acá, tengo un gráfico del ciclo cardíaco en la presión aórtica. Y yo puedo ver cada uno, porque esto es sístole, esto es contracción isovolumétrica, esto es relajación isovolumétrica, y esto es diástole. Pero lo estoy viendo todo en mi curva. Y ahora, ¿qué pasó? Le inflé el globito, ¿no? ¿Y a dónde fui a parar? Ni siquiera capilar. Al capilar pulmonar. ¿Y el capilar pulmonar qué refleja? La presión Presión de- ¿Eh? La presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la presión de fin de diástole? entre 15 y 16. Por eso, entonces si acá tengo 8, me va a aparecer una curva acá, ¿sí? Que va a ser así, muy parecida a la otra. Y ahí tiene el ciclo cardíaco, nada más que la colocación de un catéter de Swan. ¿Qué vimos? Presión. Las presiones, ¿sí? Porque la presión de fin de diástole que está reflejando la presión de la aurícula. Por lo tanto, ¿qué vos vas a ver? Las ondas auriculares. ¿Sí o no? ¿Está? No. Doctora, ¿a usted qué le pregunto? Falta el electro. Ah, el electro primero es. No, el electro fue el del. Muy Fue el bien. del electrocardiograma. Muy bien.
¿No está bien el electro? ¿Por qué? ¿Qué tiene malo? Porque el cuero está muy... ¿Muy qué? Parece una hipertrofia. ¿Y si vos me decís una hipertrofia si no tengo un solo QRS? Doctor, Ah, eso es como un B3 o un B4. yo hago el dibujo que a mí me gusta. Muy bien. ¿Cuál es el último fenómeno de la diástole? Antes, que permite el cierre de la válvula mitral o tricúspide y antes de la apertura de las válvulas aórticas. ¿Cuándo termina la diástole? Muy bien, por lo tanto, termina acá. ¿Cuándo termina la sístole? Al final del complejo QRS. Por lo tanto, esto es sístole y lo que queda es diástole. Así de sencillo. ¿Está bien? El electrocardiograma. Eso fue. ¿A usted qué le pregunté? El ecocardiograma. El ecocardiograma. Muy bien. El ecocardiograma. ¿Pero qué te pregunté el ecocardiograma? ¿Y cómo se veía la...? ¿En qué? ¿En qué modo? Modo M. En modo M. ¿Sí? ¿Cómo ve la válvula mitral en el modo M? Ni se lo muestran, ¿vio? O sea, nadie les enseña nada. La válvula mitral, mire, doctor, la válvula mitral tiene dos válvulas, la anterior y la posterior, ¿sí? ¿Y cómo se abre? Una para un lado y otra para el otro. Cuando se abre una para un lado y la otra se acerca, diagnóstico de estenosis mitral. ¿Está? Primer diagnóstico, el modo M. No hice el BD ni todavía el Doppler. Pero vamos al modo M de la válvula mitral. Miren. Cuando la válvula mitral, que está cerradita, toda la sangre está en la aurícula, y abre la válvula mitral, se produce el llenado ventricular rápido. ¿Sí? La válvula se hace, se abre todo. Pero después ya no hay tanta sangre. La sangre que llega al corazón por el retorno venoso pasa de la aurícula al ventrículo. Entonces la válvula se semicierra. Pero después se contrae la aurícula y hace fuerza de vuelta y la válvula se vuelve a abrir. Quiere decir que durante toda la diástole la válvula está abierta. Quiere decir que yo puedo interpretar la diástole mientras la válvula está abierta, ¿sí o no? Mire. ¿Sabe qué? Yo voy a hacer un dibujito. Para cuando vaya a hacer eco. Esa es la válvula mitral. Se abre, periodo de llenado rápido. Cuando usted haga el eco, le va a llamar onda E. ¿Sí o no? Periodo de llenado lento, diástasis, onda F. Sístole auricular, onda A. Cierre de la válvula, onda C. Apertura de la válvula, onda D. Diástole. ¿Nunca le dijeron a usted que, por ejemplo, un paciente hipertrófico, la relación EA es distinta? Sí, eso sí. Ah, mira esto cómo aprendió. Sí. Esto que usted ve en la válvula, yo se lo hago ahora de otra manera, se lo paso al Doppler. Y en el Doppler, ¿qué va a ver? Lo mismo, nada más que va a ver los flujos. Pero es lo mismo. Usted cuando está haciendo esto, está haciendo el ciclo cardíaco. No está viendo nada más que el ciclo cardíaco. ¿Está? ¿Alguno más? ¿Le pregunté algo? El pulso. ¿Sí? Muy bien. No, el pulso arterial.
Registro gráfico del pulso arterial. ¿Sí? Rama ascendente, onda anacrótica. Rama descendente, onda catacrótica. Incisura díscrota. ¿Sí? Muy bien. Presión sistólica en la aorta, vamos a poner en la carótida. Presión diastólica. Presión diferencial. ¿Está? ¿Cuándo recibe sangre la aorta? ¿En sístole o en diástole? En diástole. En sístole o en diástole, doctor. ¿Cuándo recibe sangre la aorta? Y ya está. A las coronarias va en diástole, estoy seguro. Cuando abre la válvula aórtica, ¿sí? ¿Sí? Cuando se abre la válvula aórtica, ¿está? Se llena la aorta, ¿está? Y entonces, Sístole. insisto, ahora lo vamos a ver. Y ese es el gráfico. Sístole, diástole. Que lo está diciendo. Presión sistólica. Acá abajo, presión diastólica. Sístole, diástole. ¿Está bien, doctor? ¿Qué más le dije? Pulso venoso. Pulso venoso. ¿Qué es el pulso venoso? El flebograma es el pulso venoso. Es el registro gráfico del pulso venoso. ¿Y qué es el pulso venoso? El pulso venoso no entiende nada. ¿No lo conoce? El pulso venoso son las variaciones de volumen que hay en las grandes venas del cuello secundarias a variaciones de presión de la aurícula derecha. Así se define el pulso venoso. Por eso el pulso venoso, como son variaciones de volumen y no de presión, se ve pero no se palpa. Se ve al lado de la cama del paciente, poniendo al paciente a 45 grados y mirándole la yugular. ¿Está claro? Muy bien. Pulso venoso. Onda A, onda C, onda B, valle X, valle Y, colapso sistólico y colapso diastólico. Onda A, sístole auricular. Onda C, protrusión de las válvulas aurículo-ventriculares hacia la aurícula. Después se lo voy a explicar el porqué. Y onda B, llenado ventricular. Antiguamente se llamaba onda C porque cuando escribió el flebograma el señor Mackenzie decía que era el choque de la carótida contra la yugular. Por eso se llamaba C, no por contracción. ¿Está claro? Muy bien. Ahora yo tengo... ¿Dónde está el ciclo cardíaco acá? En la sístole y en la Sí, pero ¿cuál es cuál? Hasta el primer valle sería la diástole y después la sístole. O sea, hasta la Hasta acá sería la diástole y después la sístole. ventricular. Fíjese que ni me escuchó usted. Porque yo le dije que esto se llama colapso sistólico. Por lo tanto, esto es sístole. Y esto se llama colapso diastólico. Por lo tanto, esto es diástole. ¿Cuándo se cierra la válvula mitral y empieza la sístole? Después de la sístole auricular. Por lo tanto, si esta es la onda que es de sístole auricular, acá se cerró la válvula. en la sístole. Acá empieza la sístole. Y acá que se va a llenar, termina la sístole y empieza la diástole. Es decir, yo puedo ver el ciclo cardíaco donde quiero. ¿Está claro? Donde quiero y donde me gusta. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy se olvidaron de todo. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo te pongo en este gráfico y te digo, poneme el tercer ruido cardíaco. ¿Dónde está el tercer ruido cardíaco?
Porque cuando vos auscultás a un paciente, ¿qué estás haciendo? Viendo el ciclo cardíaco. Porque acá, ¿qué me faltaba? Poner un fonocardiograma. El fono es de la época mía, de la prehistoria. ¿Sí? Pero ¿sabés cuánto aprendíamos con el fonocardiograma? Aprendíamos a auscultar a los pacientes. Hoy nadie lo revisa a los pacientes. Hoy le piden un eco y encima no saben hacer una curva en el eco. Doctor, ¿usted hace cirugía? Ajá. Y cuando tiene un chiquito y le muestran el cateterismo del chiquito, ¿no le muestran las curvas de presiones? Sí, muestra. ¿Y? Cateterismo cardíaco. Seguro, y esto que yo hice es un cateterismo cardíaco. ¿Quiere que le haga un cateterismo cardíaco ahora? ¿A un chiquito o...? Al que quiera. ¿Usted quiere que yo le haga un cateterismo? En vez de poner... Yo lo que le estoy diciendo es si usted quiere que yo le haga una curva de presión de un cateterismo cardíaco. Sí. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Y bueno, es lo mismo, mire, le muestro el ciclo cardíaco. Recién le mostré un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco lo puede hacer del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Sí o no? Cuando usted quiere estudiar cualquier enfermedad valvular o congénita, debe hacer un cateterismo cardíaco derecho o izquierdo. Derecho. ¿Sí? De los dos. ¿Sí? No, sería izquierdo, sería problema con la coronografía. O sea, No. eso es para ver. Mire, doctor, usted va a hacer un cateterismo cardíaco y un cateterismo derecho e izquierdo. El derecho ya lo vimos, Sí. catéter de Schwann. Bueno, está. Ya sabemos todo. ¿Y el izquierdo cómo lo hacemos? Por la arteria. Por la arteria, muy bien. ¿Y entonces cómo hacemos el dibujo? Arteria por la arteria, puede ser por la radial o puede ser por la femoral. Perfecto, a mí me interesa el dibujo, no por dónde lo hago. Sí. Igual que este que pasó antes. Igual que el que hicimos del lado derecho, ahora lo hacemos del lado izquierdo. Nada más. ¿Eh? Sí. Pues sí, es sencillo, lo que pasa es que acá es todo bla bla, nadie sabe nada. Ahora vamos del lado izquierdo. Le metí un catéter del lado izquierdo. Se lo metí en la femoral. La femoral, viajo por la femoral, llego a la aorta. Sí. ¿Sí? ¿Qué presión tiene la aorta? 12. ¿Eh? 12. La aorta, 120-80. Doctor. Pero son los chiquitos. ¿Eh? Los chiquitos. ¿Cómo los chiquitos? Los chiquitos podrán tener 90, pero no 12. 12 está muerto un paciente con 12. Yo te lo voy a hacer para un grande, no para un chiquito, pero pasarlo al chiquito 90-60 es la presión de un chico. No, o 90-50, pero no 12. Entonces lo importante es esto. Esta es la curva de la presión aórtica. ¿Sí? Yo me metí, tengo la curva de presión aórtica, muy parecida a la curva de la presión pulmonar. Estoy en la aorta. Y voy mismo por la aorta. ¿Y de la aorta a dónde paso? Muy bien, 120, 80. Y cuando entro al ventrículo, ¿qué entro? Miren qué fácil. Curva de presión del ventrículo. Ya está. Así es fácil. Como suena invertido. Nada más. Es el ciclo cardíaco. ¿Sí o no? En un chiquito, ¿cómo es el diagnóstico de la estenosis de la arteria pulmonar? De la arteria aorta. Una estenosis congénita de la aorta. Con este cateterismo, ¿cómo me lo explica? Con este ciclo cardíaco. Por las presiones. ¿Y cómo me lo explica? Habría mayor presión. ¿Eh? Habría mayor presión. ¿A dónde? En la válvula aórtica habría mayor presión y el ventrículo. Y yo le diría que es al revés. Cuando usted hace esto, Es lo mismo que agarrar una manguera, ¿viste? Y tapar el orificio. Seguro. Va a salir más lejos. Sí, tiene que perdóneme, haber más presión. doctor, si yo tengo yo estoy adentro de esta habitación y la puerta está abierta, salimos todos. Si la puerta está semiabierta, ¿hago más presión para salir o menos presión? Por lo tanto, el ventrículo tiene más o menos presión que la aorta. Ah, claro, tiene más presión el ventrículo. Ah, sí, sí. entonces, Así es. mire usted, cuando usted hace esto, se encuentra con esto, con esta curva.
Ese era el ventrículo, está en el ventrículo y cuando sale del ventrículo se encuentra con esto, la curva aórtica. Y esto le marca el gradiente de presión. A mayor estenosis, mayor gradiente de presión. Y así vio el ciclo cardíaco. Hizo diagnóstico de estenosis de la válvula aórtica con el ciclo cardíaco. ¿Está? ¿Sí? Vio que el ciclo cardíaco sirve para todo. Si querés te dibujo también, ¿sabés lo que es el apexocardiograma? ¿No? Bueno, para la próxima van a estudiar. Es el registro gráfico del choque de la punta. Y el choque de la punta también lo puedo registrar como ciclo cardíaco, porque tiene una onda A y una onda B. Y eso es muy importante, porque cuando vos combinás un carotidograma más un flebograma más un apexocardiograma, podés diferenciar lo que es un chasquido de apertura de la válvula mitral versus un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Gracias al ciclo cardíaco. ¿Está? Segundo ruido cardíaco. Mirá qué fácil, vamos a hacer una prueba, a ver cómo saben ustedes, para interpretar el ciclo cardíaco. ¿Sí? El segundo ruido cardíaco tiene dos componentes, el aórtico y el pulmonar. ¿Quién se cierra primero, el aórtico o el pulmonar? El aborto. ¿Por qué? No, o sea, no, pero que me decía. En el Es ciclo cardíaco, ¿Quién se cierra primero, el aórtico o el pulmonar? El aórtico se cierra y se abre la arteria pulmonar. No, yo estoy preguntando, ¿quién se cierra primero, la válvula aórtica o la válvula pulmonar? Para ver el ciclo cardíaco. ¿Y por qué? De paso voy dando semiología, porque acá de paso vamos aprendiendo un poco de semiología. Y ciclo cardíaco, y razonamos. Esto es la demostración clara de que nosotros en medicina ahora nos valemos de los métodos complementarios y del ChatGPT. Experta, cabeza, ni funciona. A ver, ¿quién cierra primero, la válvula aórtica o la pulmonar? ¿Y por qué? Así vamos aprendiendo el ciclo cardíaco. La pulmonar. La pulmonar. Usted dijo la aorta. Sí, pero no. Ya se arrepintió. Doctora. De la aórtica. La aorta. La aorta. ¿Por qué? La aorta primero se cierra y después se abre la pulmonar. No, doctor, no me mezcle. ¿Por qué el componente aórtico que representa el cierre de la válvula aórtica, cuando yo se desdobla el segundo ruido, tengo desdoblado el segundo ruido porque primero se cierra el componente aórtico y después se cierra el componente pulmonar? ¿Por qué? Fisiología del ciclo cardíaco. Y de paso semiología, porque supuestamente tengo que enseñarles también semiología. Miren qué fácil es si yo razono. ¿El volumen que maneja el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son parecidos? No. Son casi iguales. El ventrículo no tiene más presión, es más... Doctor, hablé de volumen, no de presión. No mezcle, piense. Antes de hablar hay que pensar. Es un circuito. Tienen el mismo volumen. Si yo tengo 10 mililitros acá en el derecho y 10 mililitros en el izquierdo, pero acá tengo 120 milímetros de presión y acá tengo 10 milímetros de presión, esos mililitros, ¿quién los va a sacar más rápido?
El que tiene más presión. ¿Quién se cierra primero? ¿La válvula aórtica o la pulmonar? Y la aorta tiene que ser. Porque saque el mismo volumen en menos tiempo. Muy bien. ¿Sí o no? Usted sabe que existe lo que se llama un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. ¿Conoce los desdoblamientos del segundo ruido cardíaco? Semiología, porque ustedes son médicos, ¿sí? Yo no le voy a preguntar esto a un alumno de segundo año, pero ustedes son médicos. ¿Qué es el desdoblamiento fisiológico? Desdoblamiento fisiológico significa que el segundo ruido cardíaco se aleja y se acerca, según la inspiración. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo inspiro, aumento el retorno venoso. Del lado derecho, ¿qué va a pasar? Va a volver más sangre. Por lo tanto, en la inspiración, el componente pulmonar ahora tiene que sacar un poquito más de sangre que en la expiración. Se aleja y se acerca. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ciclo cardíaco estamos hablando. Desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que está permanentemente desdoblado. Porque se separa más el componente aórtico del pulmonar. ¿Por qué puede pasar? Eso porque... Por una estenosis pulmonar. Bien, puede ser una causa. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque interpreto que Tengo que sacar más sangre contra una presión, una resistencia mayor. Muy bien. Ese es un componente que yo puedo decir por una resistencia mayor. Hipertensión pulmonar en general. Y otra por mucho volumen. ¿Cuándo voy a tener mucho volumen del lado derecho? En falla cardíaca. En falla cardíaca va a tener mucho. ¿Qué patologías me dan mucho volumen del lado derecho? Facilísimo. Doctor, me las tendría que decir así, porque eres pediatra. No, puede ser la patología, una comunicación intraauricular. Perfecto, comunicación interauricular, ventricular y ductus permeable. Sobrecarga del volumen del lado derecho, tengo que sacar muchísima más sangre, desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. ¿Está? Ciclo cardíaco. Entonces ya aprendieron que hay un desdoblamiento fisiológico, hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco y hay un desdoblamiento que se llama desdoblamiento paradojal del segundo ruido cardíaco. ¿Y qué significa que tengo un desdoblamiento paradojal del segundo ruido cardíaco? ¿Qué es paradójico? y ahí sería que se cierra primero La pulmonar y después la aorta. Muy bien. ¿Y cuándo voy a tener un desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco? 10 causas de desdoblamiento paradojal del segundo ruido cardíaco. Semiología. Piensen. Usen la cabeza. Piensen. ¿Por qué la válvula aórtica se puede cerrar después de la pulmonar? Si yo tengo la puerta abierta 100%, ustedes salen en 1 minuto. Y si yo la tengo abierta en el 10%, salen en 10 minutos. Entonces, ¿Por una succión? ¿de quién? Por una estenosis de la estenosis aórtica. ¿Ustedes saben cómo se hace el diagnóstico de severidad de la válvula aórtica?
Sí, por el ecocardiograma. ¿Eh? Pero usted es clínica, doctora. Usted antes del ecocardiograma tiene que revisar al paciente. En la estenosis aórtica el diagnóstico se hace porque tiene un pulso parvus y tardus, porque tiene abolido el segundo ruido cardíaco y porque el segundo ruido cardíaco tiene un desdoblamiento paradojal. Cuando ella es paradojal es una estenosis crítica y porque el soplo tiene un acmé tardío, es proto-mesosistólico, romboidal con acné tardío. Semiología. Si vamos a operar el eco, ¿usted qué parte de Colombia es? Santa Marta. Santa Marta. Hermoso, dicen que es. ¿Sí? En Santa Marta tienen de todo. Usted se va a ir al interior de Santa Marta y no va a tener un eco, va a tener sus manos, sus oídos y un electrocardiógrafo. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Solo si le enseñaron el ecocardiograma. Entonces le va a llegar el paciente y usted va a decir, ¿qué tiene este paciente? ¿Está? Entonces usted lo primero que tiene que aprender es que todo lo que le va a decir el señor del ecocardiograma, usted se lo tiene que decir a él, porque usted con la semiología, la clínica, va a aprender todo lo que le va a decir. ¿Está claro? Entonces cuando usted agarra una clínica de un paciente y un electrocardiograma, usted va a saber decirle si tiene la aurícula grande, si es un hipertrófico, si es un dilatado o no, porque usted va a saber perfectamente bien. Si usted agarra un paciente y le toca el choque de la punta y el choque de la punta no está desplazado, está en el cuarto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, y viene el ecografista y le dice que tiene una miocardiopatía dilatada, ¿usted se lo va a creer? No, si no tengo la... No, porque lo más probable es que no esté dilatado, porque para estar dilatado el choque se va a ir acá. ¿Está claro? Si usted oculta a un paciente, ¿sí? Oculta a un paciente y se da cuenta que tiene un soplo sistólico, pero tiene un segundo ruido conservado, no está desdoblado, ¿le va a creer si le dice que tiene una estenosis aórtica severa o una insuficiencia mitral? No. Entonces, usted, el método, como bien lo dice, es un método complementario al complemento suyo. Y todo esto que yo les enseñé es nada más que el ciclo cardíaco. Y lo único que yo busco es que ustedes aprendan el ciclo cardíaco, ¿sí? Que aprendan el ciclo cardíaco desde la clínica, desde lo que les va a servir, ¿sí? Ahora vamos a ver los dibujitos que están en todos los libros, ¿está? Pero los dibujitos son los mismos que ustedes ven en la práctica, ¿sí? El dibujito que yo veo en las curvas de presión es lo que ustedes ven en la práctica. Cuando hacen un cateterismo derecho, cuando hacen un cateterismo izquierdo, ¿sí? ¿Está? Cuando usted quiere estudiar una comunicación interauricular y dice, el agujerito es más grande o más chico, ¿qué le mide al paciente? Los volúmenes derechos y los volúmenes izquierdos. Mide lo que se llama el QPQS. Y entonces, es seguro, pero usted midió el QPQS, lo que está midiendo son los volúmenes en el ciclo cardíaco. Porque el ciclo cardíaco mide presiones, mide volumen, tiene cambios en el electro, en el fonocardiograma, en lo que quiera. ¿Está claro? Vamos a ir rápido entonces. ¿Sí? Ya no tienen más cerebro. ¿Ya? El ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos. ¿Ves por qué no le doy las diapositivas? Porque no sirven de nada. Acá hay que usar la cabeza, ¿sí? Ventriculares que se repiten en cada contracción. Los acontecimientos comprenden eventos eléctricos, mecánicos, sonoros, volumétricos, de flujo, ¿sí? Y si yo tengo 60 latidos por minuto, 60 segundos, digo a 60 por minuto, el ciclo cardíaco va a durar 0,1 segundo. Si yo tengo una frecuencia mayor, cada ciclo cardíaco dura 0,8 segundos. El ciclo cardíaco depende de la frecuencia cardíaca que yo tenga. ¿Está claro? A mayor frecuencia se acorta la diástole.
A menor frecuencia se alarga la diástole. Están todos los libros. Sístole, contracción isovolumétrica, ¿sí? Expulsión mínima, máxima y reducida. Diástole, relajación isovolumétrica, llenado, ¿sí? Llenado ventricular, llenado pasivo, rápido y fenómeno de diástose, llenado activo, sístole auricular. Definición clínica del ciclo cardíaco, porque no voy a entrar en la fisiológica para no mezclarlo, pero la fisiológica no es esta. Miren, el electrocardiograma y el ciclo cardíaco. ¿Está? ¿Vio? Qué fácil que era. El dibujito. ¿Está? Miren. Miren. La línea punteadita de acá arriba, la curva de presión. Vamos al lado izquierdo. La curva que les dibujé de presión en la aorta. Cuando metí el catéter. La curva coloradita de acá abajo, ¿sí? La curva de presión en el ventrículo izquierdo, cuando puse el catéter. ¿Ok? La curva de puntiaguda, de puntitos negras que acá abajo, se me va esto, ¿no? Ahí, nada más que la curva de presión auricular, cuando hice el gráfico. Esto que está en todos los libros es el gráfico que yo se los hice. ¿Está? Acá abajo, la curva de volumen del ventrículo, sístole y diástole. Volumen de fin de diástole, 120 mililitros. Volumen de fin de sístole, 50 a 60 mililitros, también llamado volumen residual. Volumen sistólico, lo que inyecta, 60 a 70 mililitros. Ciclo cardíaco, acá abajo, ¿sí? Con el electrocardiograma. Y ciclo cardíaco acá abajo, ¿sí? Con el fonocardiograma. Es decir, este dibujito que está en todos lados, que es el que ven en todos los libros de fisiología, es el que ustedes usan todos los días cuando hacen la práctica clínica. ¿Y qué es? ¿Todo en función de quién? En función del tiempo. Y no es el loop, porque el loop es la curva de presión en función del volumen. ¿Sí? ¿Qué es el loop? Mira, la roja es la curva de presión del ventrículo izquierdo en función del tiempo, ¿sí o no? Y la azul o celeste es la curva de volumen del ventrículo izquierdo en función del tiempo. Entonces tengo dos curvas en función del tiempo. Le saco el tiempo y ¿qué hago? El loop presión-volumen. Que lo vamos a ver la semana que viene. Pero sale de eso. Esas dos curvas que yo tengo ahí, que las tienen que tener bien marcadas, es la que hacen el loop presión-volumen. Bueno, el ciclo cardíaco, como a mí me gusta, puedo empezar donde quiero. ¿Sí? Y empiezo en la contracción auricular. Rápido. ¿Qué es la contracción auricular? Completa el llenado ventricular. Contribuye al 15 al 20% del volumen ventricular. Se refleja por la onda A de la presión auricular y de la presión venosa. ¿Sí? Y se representa por la onda P en el electrocardiograma. Sístole auricular. Cuando un corazón es sano, ¿sirve? No. Por eso un fibrilado no le pasa nada. Porque es despreciable lo que contribuye. Ahora, una miocardiopatía dilatada es importante tenerla en ritmo sinusal, porque la sístole auricular es muy importante. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Ahí está marcado un colorado para que ustedes lo vean. ¿Sí? La sístole auricular. ¿Sí? Onda A, ¿sí? Y onda P. ¿Correcto? Contracción del ventrículo izquierdo. Ya la conocen, ya les hablé todo del calcio,
y de la contracción. Entonces vamos a la contracción isovolumétrica. ¿Qué es la contracción isovolumétrica? Es el periodo que está entre el cierre de la... Estamos hablando del lado izquierdo, después yo les voy a dar las diferencias con el derecho. Es el periodo que va entre el cierre de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica. ¿Está? Periodo de contracción isovolumétrica. ¿Por qué es isovolumétrica? Porque no hay movimiento de volumen. Porque mantiene el volumen. La misma cantidad de volumen tiene el ventrículo. ¿Correcto? Ese periodo se oculta el primer ruido cardíaco, que es el cierre de la válvula mitral y de la tricúspide. Por el gran aumento de la presión, las cavidades están cerradas, ¿sí? Y la presión en el ventrículo aumenta para poder abrir la válvula, ¿sí o no? Porque es un periodo isovolumétrico, pero es de contracción, ¿está? Entonces tiene mucho volumen y está aumentando la presión. La válvula mitral, que estaba así mirando al ventrículo, se va para la aurícula. Si yo tengo que la válvula mitral se va para la aurícula, ¿correcto? ¿La cavidad auricular es menor o mayor? Si se va así, es mayor. Mírame a mí, yo soy la aurícula. Y ahora esto hace así. ¿La cavidad auricular es menor o mayor? Menor. Si yo tengo el mismo volumen en una cavidad menor, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Perfecto, onda C. Ahí tenés la explicación de la onda C. ¿Correcto? Muy bien. ¿Está? Periodo de contracción isovolumétrica. Miren ustedes qué pasa con la curva de presión. Aumenta. ¿Sí? ¿Pero por qué aumenta? Yo tengo el volumen, todo el volumen ahí adentro, las 4 cavidades cerradas, las 4 válvulas cerradas. Tengo volumen, ¿y por qué aumenta la presión? La cantidad que tiene El volumen es el mismo, ¿por qué aumenta la presión? Porque está estancado la presión que tiene ahí. ¿Por? Porque se está contrayendo. Periodo isovolumétrico, ¿sí? De contracción isovolumétrica. Entonces el corazón tiene el mismo volumen, pero aumenta su presión y necesita aumentar la presión del ventrículo para abrir ¿a quién? La válvula. A la válvula aórtica. Y una vez que se abre la válvula aórtica, se produce la sístole. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cuando se produce la sístole, ¿sí? Se abrió la válvula? ¿Sí? Y el volumen que estaba en el ventrículo pasó a la aorta. ¿Y por qué si yo pierdo volumen, la presión sigue aumentando? Si ahora tengo menos volumen. Porque a más volumen, más presión. Ahora resulta que abrí la válvula, ¡pum!, mandé todo el volumen y sin embargo la presión sigue subiendo. ¿Cómo? Por lo mismo, porque sigue... Porque se sigue contrayendo. Y después cae. ¿Por qué cae? Porque empieza a perder volumen y comienza a relajarse. Por lo tanto, la relajación termina en la mitad de la contracción, en la mitad de la sístole o en la mitad del periodo disyuntivo. Por eso el que le dice que va a tratar la disfunción por relajación en la diástole se tomó una botella de vino entera. ¿Está? Muy bien. Periodo de expulsión. La fase de expulsión rápida, cuando la presión en el ventrículo supera la válvula aórtica. La presión del ventrículo izquierdo se eleva hasta alcanzar un valor máximo y después desciende. ¿Por qué se eleva? Porque se sigue contrayendo. Y después desciende porque se relaja y cae el volumen. ¿Está claro? Muy bien. ¿Está? Expulsión lenta y se cierra la válvula.
¿Sí? Porque la presión en la aorta supera la presión ventricular y se cierra la válvula. Y entonces ahora tenemos la válvula aórtica cerrada y la mitral cerrada. Tenemos el mismo volumen. ¿Sí o no? Se llama periodo isovolumétrico, porque tengo el mismo volumen, ¿correcto? Pero ¿qué le pasa al corazón? ¿Se está contrayendo o se está relajando? Se está relajando. Por lo tanto cae la presión. Por eso se llama periodo de relajación isovolumétrico. ¿Y por qué se relaja? Porque cae su presión. Porque ahora vos necesitas que la presión de la aurícula supere a la ventricular para poder abrir la válvula mitral. ¿Está claro? Así. Para que succione, ¿no? ¿Ah? Así el ventrículo succiona la sangre. Periodo de relajación isovolumétrico. ¿Está? ¿Qué vamos a ver? La incisura dícrota y produce, eso es el cierre de la válvula aórtica. Por lo tanto, se cierra la válvula aórtica, segundo ruido cardíaco. En este periodo vamos a encontrar el segundo ruido cardíaco. Pero esa curva que estoy viendo es la que yo dibujé al principio, no es distinta. Esto para el dibujo es hermoso porque lo hace el libro, pero es lo que ustedes ven en la realidad, es lo otro, lo que yo les mostré. Entonces, cuando hagan un cateterismo, cuando hagan un eco, que le expliquen el ciclo cardíaco. Y después, ¿qué viene? El llenado ventricular. La presión en la aurícula supera a la del ventrículo, abre la válvula mitral. Periodo de llenado rápido. ¿Sí? Periodo de llenado rápido. Responsable del 50 a 60% del llenado del corazón. ¿Sí? Y la relajación diastólica contribuye al llenado. Por eso, cuando yo tengo un paciente con disfunción diastólica por relajación, ¿qué parte del llenado se va a afectar? ¿La primera parte, el medio o el final? ¿Qué parte se va a afectar? Del llenado ventricular. ¿La primera parte del llenado, la diástesis o la sístole auricular? Cuando tengo alterada la relajación. La final. No, doctora, mire, se lo está poniendo acá. La relajación diastólica contribuye al llenado ventricular rápido. Y el llenado ventricular rápido, ¿sí? ¿Dónde ocurre? En la primera parte de la diástesis. Toda su explicación es solo por el ciclo cardíaco. ¿Está? Bueno, después viene el periodo de llenado lento, diástasis. Ya la sangre está pasando y todo lo que vuelve del retorno venoso sigue pasando del corazón. ¿Está claro? Representa un 20%. Y por último, ¿quién viene? La sístole auricular, por donde empezamos. Y ahí vuelvo a donde empezamos. Y aprendiste el ciclo cardíaco. Ahora lo aprendiste y sabés cada etapa, pero a vos lo que tenés que aprender es reconocerlo en cada curva que vos vas a tener. Cuando pongas un SWAN, cuando hagas un cateterismo derecho-izquierdo para estudiar una valvulopatía, cuando hagas un ecocardiograma para estudiar la válvula mitral o el flujo de la aorta o el gradiente aórtico. Todo eso lo vas a ver en el BIDI, en el modo M, en el Doppler, en el cateterismo cardíaco. Siempre estás viendo el ciclo cardíaco. Cuando le pusiste el estetoscopio a un paciente, estás viendo el ciclo cardíaco. Porque si vos ocultás bien un paciente, vas a poder decir este paciente tiene un soplo sistólico o un diastólico. Porque todo soplo que está entre el primero y el segundo ruido es sistólico. Y el que está entre el segundo y el primero es diastólico. Entonces, si vos no sabés reconocer los ruidos cardíacos, no podés reconocer la sístole y la diástole. No podés reconocer si el soplo es sistólico o diastólico.
¿Está? Esto lo paso rápido porque es lo mismo. Bueno. Recién le mostré el ciclo cardíaco izquierdo. Le voy a dar las pequeñas diferencias que hay con el derecho. ¿Sí? Esencialmente es igual, como dice ahí. Se diferencia en la duración de la fase. Se debe a que el ventrículo derecho maneja un circuito de baja presión. Por lo tanto, si tiene baja presión, tarda más en sacar el mismo volumen. La fase que dura más tiempo. Es lo que le explicaba con el componente aórtico y pulmonar. ¿Está? ¿Por qué? Porque al lado derecho debo vencer presiones de 7 a 10 milímetros de mercurio. Y del lado izquierdo debo vencer presiones de 60 a 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la contracción isovolumétrica es más corta del lado derecho que el izquierdo, por lo que inicia antes la excitación del ventrículo derecho, pero va a terminar después, porque va a tardar más tiempo en sacar el volumen. La fase de eyección rápida y lenta termina primero el ventrículo izquierdo, por eso hace que la válvula aórtica se cierre antes que la válvula pulmonar. Y ahí dice lo que yo les expliqué. La eyección del ventrículo derecho tiene la particularidad de ser sensible al retorno venoso. ¿Y qué pasa? Cuando yo expiro, aumenta el retorno venoso. Entonces se prolonga la fase eyectiva. Por eso se produce el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Estas son las mínimas diferencias. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que conocer son perfectamente las presiones de las cavidades cardíacas. ¿Está claro? Sístole, diástole, de aorta, ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo, arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Está? Ya se lo mostré el flebograma. Miren cómo está el ciclo cardíaco en el flebograma. ¿Sí? Los ruidos cardíacos no voy a hablar. Y el pulso arterial, que es la misma onda que yo les dibujé. ¿Está? Eso es para que vean que a medida que se aleja el pulso, pierde esa magnitud. Por eso yo cuando tengo que medir el pulso lo tengo que medir bien central. Carótida fundamentalmente. Por eso el estudio del pulso se llamaba carotidograma, porque hacía el registro en las carótidas. ¿Está? Y esto queda para la semana que viene. El luz, presión, volumen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una tortura debe ser. Lo importante es que esto trata de que no sea la fisiología que usted dice, aburrida, que seguramente van a decir cuando se vayan acá, que es aburrida, pero es lo que usan todos los días. Desde que están al lado de la cama un paciente y están revisando al paciente. ¿Está? Bueno, nos veremos el jueves. ¿Sí o no? Sí.